Segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial mantuvieron la suspensión de labores. Aseguraron que ellos no hacen justicia a modo. Tatiana Cloutier se sumó al equipo presidencial de Claudia Sheinbaum. Le cuento cuál va a ser su cargo a partir del 1 de octubre. Y sigue la violencia en Chiapas. Ahora habitantes de la región Sierra denunciaron 10 bloqueos en las últimas horas. El Partido Demócrata ya formalizó la candidatura presidencial de Kamala Harris. Bienvenidos como siempre a su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Poder judicial contra peso nacional! ¡Poder judicial contra peso nacional! ¡Dependencia judicial, garantía nacional! Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial se mantuvieron así, en suspensión de labores en al menos 17 estados de nuestro país. Exigen al gobierno que los tomen en cuenta para esta reforma que atenta contra su autonomía, según su punto de vista. Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, criticó que esta administración actual esté buscando hacer un juzgado a modo. Aquí no se cumplen caprichos, aquí no se emiten resoluciones a modo, aquí se respeta la independencia, la autonomía, la Constitución y las leyes. Por eso es un organismo, es una institución de reconocida probidad y honradez. La corrupción no existe aquí, existe en otros poderes. Sobre este tema, tanto el presidente como Claudia Sheinbaum criticaron la decisión de los trabajadores del Poder Judicial y tacharon la suspensión de ilegal. Irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que si no están, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes. Respeto absoluto a su huelga. Nosotros no tenemos ningún problema. Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, independencia de quién. En el momento que un juez sea electo por el pueblo, tiene más autonomía que la que tiene ahora. Bueno, pero de hacerse, ¿cómo sería la elección de ministros y jueces según esta reforma? Hoy Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, lo explicó y presentó un ejemplo de la boleta que sería utilizada en caso de que se llegue a formalizar que nosotros votemos por los jueces y magistrados. El INE será el responsable de organizar, de supervisar y de fiscalizar la elección. Va a haber un periodo, según la propuesta, de 2 meses de campaña. Va a haber tiempos en radio y televisión y va a haber debates para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los que se están postulando. ¿Y cómo establece la propuesta que se haga? Bueno, vamos a recibir una boleta, este es un ejemplo, y vamos a votar por 5 mujeres y 5 hombres para el caso de jueces, para el caso de magistrados, para el caso de ministros habremos de votar por 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres, y para el Tribunal de Disciplina por 5. Vamos a ver aquí al reverso de la boleta cuáles son los nombres de los que se están postulando, y cada una y uno de nosotros vamos a poder votar. Ocuparán los cargos las personas más votadas.
Aquí es importante mencionar que a las 0 horas del 21 de agosto, es decir, en menos de una hora ya, los juzgadores se van a sumar a esta suspensión de labores de manera oficial. Ahora, en otros temas, Claudia Sheinbaum sigue presentando los perfiles 1 a 1 que la van a acompañar en su administración a partir del 1 de octubre. Hoy anunció que Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía, va a ser la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá. Nos va a ayudar mucho también esta agencia que estamos creando de transformación digital. Chiapas sigue sumergido en la violencia a causa de la disputa del territorio entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Habitantes de la región Sierra Fronteriza reportaron que en las últimas horas se instalaron por lo menos 10 bloqueos por parte del crimen organizado sobre la carretera federal 211, que es la que conecta con Guatemala para desestabilizar la región. Ahora, de acuerdo con los pobladores, el crimen organizado es el que sigue obligando a los hombres de estas comunidades aledañas a participar en los bloqueos. Jonathan González nos tiene todo el contexto y la historia. Los habitantes de la Sierra de Chiapas están nuevamente bajo el yugo de la violencia. Desde el fin de semana comenzaron los enfrentamientos entre dos grupos del crimen organizado en Chicomucelo. Hace como 15 minutos empezó los tiroteos. Dirigentes les obligaron a toda la gente a agarrar machete, palo. Además de las balaceras, también se sumaron los bloqueos carreteros sobre la carretera federal 211. Ahí centenares de habitantes fueron obligados a formar una barrera humana en frontera Comalapa, Chicomucelo, El Porvenir y Jaltenango para impedir que el grupo contrario pasara. Lo único que nosotros pedimos es que se termine la balacera, queremos vivir tranquilos, queremos que cuando regresemos a nuestras casas ya no estemos con el miedo de que tenemos que salir corriendo, porque ahora los representantes dicen que ya está tranquilo, pero no es así. El miedo y la incertidumbre persiste. Luego de que los habitantes de Motocintla recibieran amenazas, este martes amaneció con las calles vacías, los comercios cerrados y el transporte público suspendido. La huella de la violencia que empezó el 19 de julio sigue intacta. Pero los hechos violentos también han afectado a Panteló, en la región indígena de Los Altos, donde el fin de semana un helicóptero fue baleado por varios sujetos. Pero las autoridades ya toman carta en el asunto. Sí, desde luego siempre hay que cumplir con los requerimientos de seguridad operacional. La Agencia Federal de Aviación Civil establece las condiciones de altitud, de velocidad de las aeronaves, el mantenimiento preventivo y correctivo, y bueno, vamos a reforzar las medidas de prevención. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Gracias, Jonathan González. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Chihuahua? Ahí las autoridades montaron un operativo después de que hubo un enfrentamiento en la zona del Triángulo Dorado entre presuntos integrantes del cártel Gente Nueva, que es un brazo armado del cártel de Sinaloa, y el cártel de La Línea, que es un brazo armado del cártel de Juárez. Esta región abarca partes de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y es el epicentro de la problemática del narcotráfico en el país. Hoy las autoridades hicieron recorridos de búsqueda e investigación justamente en la zona, en donde localizaron un campamento improvisado que fue destruido por parte de los efectivos. Hola. A la verga, que la remanguen, que... Ay.
Mientras tanto, a raíz de la detención de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, han ocurrido por lo menos 10 ejecuciones en el estado. Esto lo dijo hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Entre los asesinados están Martín García Corrales, alias El Tano, quien era un hombre de confianza para los capos de El Mayo y El Chapo, y por este personaje se ofreció una recompensa de $4 millones en los Estados Unidos. Además, también asesinaron a Juan Carlos G., alias El Vampi, quien era un presunto sicario también de El Mayo. A pesar de toda esta situación, le digo, 10 ejecuciones a partir de la detención de El Mayo, el gobernador hizo un llamado a mantenerse tranquilos. Estos 4 sí tienen que ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado, válgame decirlo. Es decir, se detectan, nosotros los estudiamos, los determinamos en la mesa y claro, es una preocupación y los vinculas al momento, al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio. A 5 meses del feminicidio de Camila, una menor de 8 años, quien fue secuestrada cuando iba a la casa de sus vecinos a jugar y poco después fue hallada sin vida en los límites de Guerrero y el estado de Morelos. Hoy dio inicio el juicio oral en contra de Juan N., uno de los señalados por este crimen. Se presume que tanto Juan, de 17 años, como su hermano Axel, de 21, y su madre fueron los culpables de esta agresión, de este asesinato, de este feminicidio. Por ello, los 2 jóvenes fueron golpeados por parte de los pobladores de Taxco y su madre falleció por ese mismo linchamiento. En la audiencia estuvo la madre de Camila, quien exigió justicia para su hija. Pablo Maldonado nos tiene la historia completa. A 5 meses del secuestro y asesinato de la niña Camila en Taxco, Guerrero, este martes inició el juicio oral en contra de uno de los 3 detenidos. Se trata del hijo menor de Ana Rosa, mujer señalada de secuestrar a la niña de 8 años y quien murió linchada por un sinnúmero de ciudadanos enfurecidos. En el juicio estuvo presente doña Margarita, madre de Camila, y abogados de ambas partes. Confío en la fiscalía y espero que se haga justicia, porque lo que pasó, Cami, no se lo merece ningún niño y ninguna mamá se merece pasar por esto. Simplemente quiero justicia, que los responsables paguen por lo que hicieron, que cada quien es dueño y de sus propios actos. Tras 4 horas, el acusado salió del juzgado para adolescentes, resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Axel, aquí está Camila. No nada más mataron a Camila, Axel. ¡Axel! Aquí está Camila, para que no se olviden lo que hicieron, Axel. Tras el linchamiento de Ana Rosa, las autoridades detuvieron a 3 personas, su pareja sentimental y sus 2 hijos, entre ellos Axel, quien tenía 17 años cuando Camila fue asesinada. Por esta razón, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, es juzgado como adolescente. Es muy difícil estar aquí, más cuando nunca te has metido con nadie, nunca le has hecho daño a nadie. Es muy, muy difícil y de verdad no se lo deseo a nadie. El juicio durará varios días. Se prevé que el 30 de agosto el juez dicte sentencia por el feminicidio de Camila. Los 3 presuntos responsables están detenidos en el cerezo de Chilpancingo, donde llevan su proceso. Desde Guerrero, con imágenes de Alberto Gómez para Milenio Noticias, Pablo Maldonado. Pero la historia de Camila no es única en este país. La violencia en contra de los menores se da de diferentes formas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacó precisamente que en el próximo sexenio México tendría que poner empeño en erradicar la pobreza extrema infantil y tomar cartas en el reclutamiento de más de 30,000 niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado, que sigue siendo una realidad, como le digo, para los menores en este país. Gaspar Vela nos tiene los detalles. UNICEF advirtió que el reto de México en el próximo sexenio
es erradicar la pobreza infantil extrema. Destacó que según el último balance de Coneval, la pobreza infantil se situó en 52.6% a nivel nacional, principalmente por las afectaciones a causa de la pandemia de COVID-19. Creemos que México no solo puede reducir la pobreza, sino erradicarla. No tiene por qué haber niños que vivan en pobreza extrema, que mueran de hambre, que mueran de enfermedades prevenibles, que estén fuera del sistema educativo, que sufran violencia y abuso y nadie los atiende. UNICEF elaboró un proyecto de protocolo para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por grupos de la delincuencia organizada. La ONU urgió a que esta conducta sea tipificada como delito en nuestro país. Mira, lo más importante para nosotros es que pasen leyes que creen un crimen que hoy no es crimen, que condenen y generen una sanción por reclutar niñas y niños por parte del crimen organizado. Que si bien la criminalidad y la violencia existen en muchas sociedades, hay límites que tienen que haber. UNICEF también brindó asistencia a los gobiernos de Michoacán y Guerrero en la elaboración de planes para la prevención y atención al reclutamiento infantil. Para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Increíble, pero cierto. Chalco sigue bajo el agua. Lleva 18 días inundado por las fuertes lluvias y las fallas en el sistema del drenaje. Después de tantas exigencias de los vecinos del municipio, la gobernadora Delfina Gómez finalmente ha estado visitando algunas de las colonias en estos últimos días, y ahí algunos de los presentes le exigieron que fuera a las zonas en donde el agua ya rebasa el metro de altura. Debido a la desesperación, en la tarde los habitantes entraron de hecho por la fuerza al lugar en donde ella estaba. Que salga caminando para que vea qué se siente. Pero que la lleven allá donde está. Caminen la señora. Es una prioridad del gobierno del estado. Entonces ahorita es nada más, de verdad, esperar. Se va a tener que cambiar lo que es la parte de tubería porque ya está muy vieja y está muy estrecha. Era menos población, era menos situación de generación de basura, menos habitantes. Ahorita eso resulta insuficiente. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer precisamente más grande ese tubo. Estas inundaciones se dan año tras año a pesar de que ya tuvieron que haber desaparecido hace años. ¿Por qué? Se lo digo porque esta situación ha sido promesa de campaña y de gestión de muchos gobiernos del Estado de México. Por ejemplo, en uno de sus últimos eventos como gobernador del estado, el propio Alfredo del Mazo anunció que para finales de 2023 tendría que haber un colector de agua ahí en Chalco para evitar estas inundaciones. Pero hasta el día de hoy, como puede verlo, no hay nada terminado. Estamos construyendo un colector para captar las aguas, para ayudar a que esto no vuelva a suceder. Aquí está el secretario de Obra, que es el responsable de hacerlo, y ha hecho el compromiso de tenerlo terminado para el mes de junio. Y a partir julio, y no le vamos a dar más. De ahí no podamos, ya desde ahí no tiene que volver a inundarse. Esta obra a la que se refiere Alfredo del Mazo era la expansión al colector Solidaridad, que tiene más de 30 años de antigüedad. Con este trabajo, el gobierno mexiquense aseguró que iba a solucionar el problema de las inundaciones en Chalco, pero la obra no ha sido terminada y el problema no ha sido resuelto. Y antes de irnos a un corte, ponga atención porque su pasaporte podría ser falso. El día de hoy fue cerrada la oficina de pasaportes en la alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, y es que la Secretaría de la Función Pública detectó que expedía documentos falsos. La canciller Alicia Bárcena dijo que están atendiendo ya este problema y están alertas para evitar fraudes a los connacionales. Con esto nos vamos a un corte y al regresar tenemos más información. Volvemos. Durante el segundo día de la convención demócrata en Chicago, Kamala Harris recibió el apoyo de su partido y formalmente se convirtió en la candidata demócrata. Todo fue de forma remota porque ella tuvo un evento de campaña en Milwaukee y los dos los llenó, pero a reventar. The delegates at the Democratic National Convention, well, they just completed their roll call.
And they have nominated Coach Walz and me to be the next Vice President and President of the United States of America. Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. También Barack Obama y Michelle Obama respaldaron a Kamala Harris y aseguraron que Estados Unidos está listo para recibirla. Kamala Harris is more than ready for this moment. She is one of the most qualified people ever to seek the office of the presidency. Unfortunately, we know what comes next. We know folks are going to do everything they can to distort her truth. My husband and I sadly know a little something about this. Please welcome America's 44th president and the love of my life, Barack Obama. We have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. History will remember Joe Biden as an outstanding president who defended democracy at a moment of great danger. The truth is, Donald Trump sees power as nothing more than a means to his ends. Do not boo. Vote. Kamala Harris is ready for the job. Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. Tim is the kind of person who should be in politics. He knows who he is, and he knows what's important. If we work like we've never worked before, we will elect Kamala Harris as the next president of the United States, and Tim Walz as the next vice president of the United States. Víctor Hugo Michel, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso, Tu Espacio? ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para mañana miércoles. Y arranco con una nota que está vinculada con estas protestas que estamos viendo ahí por parte del Poder Judicial, con esta suspensión de labores por parte de trabajadores en distintos juzgados en distintas partes del país, porque nuestro compañero José Antonio Belmont se metió a analizar la iniciativa de reforma de Morena, y ahí viene un elemento muy interesante sobre cómo estarían desapareciendo las sesiones privadas ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto viene a colación porque justamente hoy hubo una reunión ahí en la que los ministros discutieron fuera de Cámara, fuera de la vista de la sociedad, temas trascendentes como la posición de la Corte ante esta suspensión de labores. Bueno, pues de proceder esta reforma estaría desapareciendo esta práctica. También los invito a leer, Pau, un reportaje de nuestra compañera Laura Sánchez Ley sobre cómo la patrulla fronteriza ha abusado de su poder durante los últimos 5 años, al menos 3,000 incidentes en los que se han visto involucrados con exceso de fuerza al tratar con migrantes a los que han golpeado, agredido, insultado o incluso a veces hasta herido. Esto como parte de los protocolos que tienen allá en Estados Unidos y como parte de distintas denuncias que han presentado organizaciones no gubernamentales. Un reportaje para leer y para entender cómo se comporta la patrulla fronteriza con los migrantes en la frontera. Y por último los invito a leer un reportaje que nos dan nuestros compañeros del New York Times sobre en qué momento estaríamos llegando ya a este punto crítico en el cambio climático. ¿A qué nos referimos con esto? El momento en el que ya no habría marcha atrás, en el que simplemente las modificaciones que estamos haciendo al clima debido a nuestra actividad industrial serían irreversibles. Un texto con mucha base científica para entender, para ver y para prever lo que podría ocurrir si no se toman acciones concretas para frenar el cambio climático, Pau. Parte de lo que tenemos en la edición de este miércoles. Que tengas muy buena noche. Buena noche, Víctor Hugo Michel. Gracias.
Y para irnos bien y de buenas, les cuento que ahora niñas, niños y adolescentes van a representar a México en los Juegos Panamericanos, específicamente en la disciplina de artes marciales en Ecuador, que están listos. Sin embargo, están recaudando fondos para poder costear los gastos de su viaje y aseguraron que ir a este evento es su gran sueño. Descanse y nos vemos por aquí mañana.